No sé si no estás en vivo, ¿eh? Sí, sí, lo estoy viendo ahora. Vamos a ver ahora qué Como pasa. que me sale un recuadro al lado. Sí, sí, ahora sí, ahora Ah, sí. ahí está. Ahí estamos. Ahora sí, ¿eh? Sí, sí, ahora vamos, creo que sí. Perfecto. Ahora sí, que sí. Bueno, ahora sí, nos encontramos con el gran maestro internacional Alan Pichot, de Argentina. Bueno, un agrado, Alan, que estés acá en esta transmisión, en esta pequeña entrevista que te queremos hacer. Eh, Queremos conocer un poquito más de ti, queremos conocer de tus progresos, ¿cierto? De todo lo que esperas, de lo que viene, cómo ha vivido un poco la pandemia y bueno, hablar de todo un poco lo que implica el ajedrez. Así que bienvenido, Alan, a esta transmisión. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marco. La verdad que un placer estar acá hablando con vos de varios temas, de los que quieran. Y bueno, expectante de lo que va a ser también el torneo del 30 de enero. Así es, bueno, Alan, bueno, ¿qué decirte? Tu carrera ha sido brillante, has batido un montón de récords argentinos, ¿cierto? Fuiste el maestro FIDE más joven de la historia, el maestro internacional más joven de la historia y el gran maestro internacional más joven también de la historia. ¿Qué significa para ti todo este tipo de elementos que has tenido en tu carrera ajedrecística y cómo la has desarrollado, desde que eras pequeño hasta ahora que ya estás en un profesionalismo mucho más directo, mucho más concreto? Y la verdad que me gusta, me honra mucho porque siempre desde muy chico me gustó mucho el ajedrez, desde que tengo 4 o 5 años que juego y nunca hubo un momento de dedicarme a otra cosa. Siempre fue como dedicarme a competir, a jugar al ajedrez, siempre fue lo que quise y esa fue una de las ventajas que tuve con respecto, digamos, a otros jugadores que quizás en ciertos momentos pueden haber abandonado o dedicarse a otras cosas y yo tuve como, nunca tuve la duda, ¿no? de qué iba a hacer, entonces, bueno, eso me ayudó bastante a poder tomar la decisión e ir mejorando cada día más como ajedrecista y bueno, estar hoy como gran maestro, digamos, ya con un ranking elevado. Si bien quiero seguir subiéndolo, la verdad que no me puedo quejar con cómo están las cosas, digamos. Bueno, ¿y cómo empieza el pequeño Alan Pichot? Vamos a tirar una imagen, a ver si la podemos ver. Ahí va una imagen de cuando tú eras más pequeño. A ver, ¿para qué? La voy a ver ahí en el Face. Ah, ahí está. Sí, ahí Bueno, son diferentes etapas, ¿no? De la más reciente, si no me equivoco, es en el torneo de Sharjah, en Emiratos Árabes, hace 2 años, me parece, jugando un torneo ahí muy, pero muy bueno. Después, la del medio debe haber sido, exactamente no lo sé, pero me imagino que debe haber sido en el 2014, después de haber salido campeón mundial, ya debe ser hace casi 7 años, 6 años y medio de ese torneo. Y la primera, obviamente que voy a recordar menos de cuándo fue, pero más o menos debo andar en... Ah, esa foto, no, esa foto es antes de lo que yo creía, debe ser a los 5 años, 4 o 5 años, te iba a decir más, pero no, 4 o 5 años, así que hay mucha diferencia en los tres Alans distintos. y a ver, de ese primer Alan a este Alan, ¿qué es lo que tiene de similar ese Alan pequeño al Alan actual? ¿Y qué es lo que tiene de Y distinto? Y lo que tiene de similar son esas ganas de jugar como el primer día, ¿no? Esas ganas de querer aprender, de querer mejorar, de tener esas ganas de jugar que las mantengo intactas por suerte. Y lo que veo claramente muy distinto es que cuando tenía esa edad, o incluso también haciendo referencia a la segunda imagen, como que tenía menos idea de lo que era dedicarse digamos, esforzarse para lograr los objetivos, ¿no? Para ser gran maestro, para tener 2.600, cosas que son muy difíciles de lograr y no sabía lo difícil que era hasta que me tocó experimentarlo, ¿no? A estar tantos años ahí con 2.500 y pico, no poder llegar y bueno, justamente esa foto, la última, no estaba en 2.600, estaba buscándolo y me costó muchos años llegar hasta que, bueno, fui mejorando, progresando, estudiando y bueno, por suerte el 2019 pude llegar por primera vez a los 2.600.
Mira, oye, Alan, ¿y cómo comenzaste, digamos? ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del ajedrez? ¿Te enseñaron, no sé, tu familia? ¿Generalmente ocurre? ¿O vienen a un club? No, no, no. No, fue más de casualidad total. En el jardín, cuando yo era muy chico, 4 años, un compañero mío del jardín me invita a la casa, a mí, a mi familia, y él tenía un hermano mayor, un par de años, y el hermano mayor saca un tablero y se pone a jugar con el papá. Entonces ahí como que surgió mi interés, pedí que me enseñen a jugar, a mover las piezas, y bueno, me enseñaron, pero como seguía con más interés, me llevaron a Torreblanca, el club donde arrancó todo, básicamente. Y bueno, ahí tienen como una escuelita de ajedrez desde el nivel 1 hasta el 5, y fui empezando por el 1, digamos, y jugando todos los días hasta ir mejorando de a poquito. Esos fueron los comienzos. Sí, ahí, bueno, yo conozco Torreblanca, un muy buen lugar, y de hecho me consta, digamos, todos los procesos que hacen para que vayan pasando de nivel. Mucho maestro, me acuerdo que en un minuto estuvo Alejandro Rey, no sé si seguirá ahí en esa historia, que era lo más pequeño. Alejandro Rey fue mi primer profesor particular. Claro. El primer Estaba profesor ahí. particular que tuve fue Alejandro. Sí, de ahí eran varios, ¿no? De los jugadores bastante fuertes que estaban y creo que es un buen lugar donde se desarrolla mucho el ajedrez. De hecho, muchos jugadores de Perú, me acuerdo en esos viajes que me pegaba, iban para allá justamente a prepararse, a entrenarse. Los premios también eran bastante buenos en el sentido que premiaban del primero al quinto lugar, ¿no? Del Ujú. primero al tercero, entonces creo que hay una gran motivación. A ti Sí. aparte, ¿qué fue lo que te encantó del ajedrez, Alan? ¿Qué más Fue te... como un mundo que me fascinó bastante, la verdad, desde un comienzo. Es un mundo como, por lo menos yo cuando yo era más chico, digamos que tenía 6 8 años, que jugaba en Torreblanca, pero también en el club argentino, cuando fui un poco más grande, era un mundo como muy diferente porque era un mundo todo de adultos prácticamente. Yo era el único que era muy, muy chico, y eso como que siempre me atrajo, digamos, el estar en un entorno de mucha gente más grande que yo, fue algo como que me interesó, digamos, ese aspecto. Yo como que me relacionaba menos con chicos de mi edad y más en ese entorno de gente adulta que quería competir. Fue como algo diferente, ¿no? No es algo normal en todos los chicos, pero despertó en mí unas ganas de ir todos los días, que bueno, eso hizo que vaya mejorando poco a poco, ¿no? Ese interés por ir jugando todos los torneos, yendo a las clases, ese tipo de cosas que hacen que uno vaya mejorando. Ahora, ¿qué rol le competen, por ejemplo, a tu familia en este proceso que tuvo Alan Pichot desde ser un pequeño, ¿cierto?, con sueño de ajedrez a ya transformarse en un jugador que va rumbo, digamos, a la maestría? ¿Qué rol Y le la verdad que es un rol muy importante. Yo pienso que no solamente mi familia en particular, sino todas las familias de los jugadores que quieren, digamos, ser muy buenos en lo que hacen, tienen un rol muy importante porque, en cierta forma, te apoyan en lo que vos querés ser, digamos. El ajedrez no es algo que te garantice mucha seguridad el día de mañana. Entonces vos como que estás arriesgando a ver si vas a poder llegar el día de mañana a algo o no. Entonces el rol de, por lo menos mi familia, fue fundamental en eso, el querer que podía llegar a hacerlo, y bueno, mi decisión, digamos, de estudiar y dedicarme a jugar al ajedrez, sin ir a la universidad, sin estudiar otras cosas, sino centrado en lo que hago, digamos, de manera profesional. Sí, eso te iba a decir, que en qué minuto Alan, por ejemplo, dice, no voy a estudiar sin una carrera formal y me voy a dedicar al ajedrez. ¿En qué minuto fue? Claro, una de las partes que yo tuve muchos beneficios con respecto a otros chicos de mi edad es que yo nunca tuve que tomar esa decisión, porque siempre en mí estuvo clarísima la idea de que me iba a dedicar a jugar. Siempre en general, cuando uno tiene 14, 15 años, ya como quizás un poco más, ya empiezan a venir las preguntas de, bueno, ¿qué voy a hacer cuando tenga 20? ¿Qué Claro. va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Y para mí nunca fue una pregunta, porque yo siempre estuve muy convencido de qué es lo que quería hacer. Entonces, el tener esa decisión ya tomada y también que mi familia me apoye en esa decisión fue claramente algo que me ayudó mucho a ir mejorando paso a paso. Ahora, de ese salto que bien hablamos, ¿no? De que eras muy niño en algún minuto y habían elementos importantes que había aprendido con Alejandro, qué sé yo, y otros jugadores. ¿En qué minuto ya pasa a la siguiente etapa y tus formadores prácticamente quienes pudieron ser el rumbo, por ejemplo, a cuando te conviertes en maestro internacional? Bueno, una de las partes positivas que yo tuve es que tuve muchísimos entrenadores, muchísimos, cuando era más chico, digamos. Si vos te pones a fijar la lista de Argentina, he entrenado con la mayoría de todos ellos, por lo menos en algún plazo de tiempo. Tuve esa oportunidad.
y eso fue muy, pero muy bueno, todos en su debido tiempo. Primero fue Alejandro Rey, después estuve en mis comienzos con Marcelo Reides, con Hernán Perelman, y después fueron mejorando los profesores, algunos grandes maestros, ya después, bueno, pasamos a Sergio Slipa, a Casandro Mareco, ya profesores, más cuando jugaba mejor yo. Pero si tengo que nombrar algún punto de algún año, como que tenga que nombrar, como que era un poco más serio el tema, que ya estaba mejorando bastante, es en el año 2008, ese año salgo campeón panamericano, sub-10, y voy al Mundial en Vietnam y quedé quinto, empatado con el tercer puesto. Entonces, bueno, como ya se notaba que por lo menos marcaba una pequeña diferencia con el resto de los jugadores argentinos, digamos. En ese momento estaba con Marcelo Reides y con Hernán Perelman, que me acompañó a Vietnam. Ese fue un año muy importante, por lo menos en mi carrera, desde chico. Ahora, en esa generación que tú tuviste, ¿quién eran los que estaban más cercanos a ti, digamos, en edad en Argentina, por ejemplo? Que tú dices, a Eh, ver, por aquí tenía yo una como competencia alta y de repente me pegué el salto yo y por acá se quedó uno más abajo. No, de hecho es una generación que ha tenido muy buenos jugadores. Los dos principales que te puedo nombrar, exactamente del mismo año que yo nací. De hecho, yo soy de agosto, él es de septiembre. Tomás Sosa, un maestro internacional muy pero muy fuerte, casi gran maestro, tiene 2.530 de ranking, un jugador muy fuerte que ahora vive en España. Y después me cruzaba en un año, porque yo tengo un año más que él, me cruzaba un año con Pablo Acosta, otro maestro internacional argentino, 2.400 largos hoy en día, un chico extremadamente talentoso, la verdad. Esos eran como los dos rivales importantes como de la categoría, pero había muchos más, no era una categoría sencilla. Tenía mis rivales, pude ganar algunos campeonatos argentinos, pero también me han quitado varios en el camino, así que fue una generación Bastante duro. importante, Sí, sí, son bastante fuertes ambos por y es un supuesto, sí, bonito sí. camino. Tomás, igual uno ha visto un poco lo que ha ido desarrollando en Europa también y Claro, le ha ido muy, muy bien en ese sentido. sí, 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 Ah, totalmente. en su juego y todo. Ahora, el torneo que tú le tienes más cariño, quizás algún torneo para ti especial que haya significado algo importante en tu vida, o quizás dos o tres, no sé. Y dos que se me vienen a la mente, bueno, es inevitable no nombrar el Mundial del 2014, eso fue sumamente importante, no solamente por el torneo que significó muchísimo, sino por toda la repercusión y el apoyo que pude tener a partir de eso, que fue sumamente importante para mí porque es un alivio, digamos, el tener ese apoyo para poder salir a competir afuera, por ejemplo, o pagar un entrenador. Y el otro que se me viene a la mente, importante, fue un torneo internacional en Chile en el año 2016, ahora se cumplen 5 años, torneo Psicosur, que yo fui, no me acuerdo a qué edad, tenía 17 años, yo tenía 2.500 de ranking, y ese torneo estaba Iván Cheparinov, Julio Granda, Neuris Delgado, Tibiakov, Federico Pérez Ponza, había un montón de jugadores realmente terribles y en ese torneo gané el torneo, no me acuerdo con cuántos puntos, me parece que, no sé si 8 en 9 o 7 y medio en 9, pero hice un puntaje muy importante. Tuve un poco de suerte en el camino, no lo voy a negar ahí que tuve una partida con Neuris Delgado que se cuelga una torre medio en una, pero fue un torneo como decir, bueno, estoy ganando un torneo por encima de estos jugadores que tienen 190 puntos más de elo que yo, y fue algo muy importante. Eso es lo que se me viene a la mente, por lo menos en este momento, esos dos. Esos dos. Ahora, el torneo que según tú dices, un torneo para el olvido, este torneo, la verdad que no hay ninguna, y que te haya frustrado de alguna manera, y cómo superaste, digamos, ese tema quizás, ¿no? Sí, sí, ese lo tengo muy fácil porque me acuerdo perfecto. Fue un mundial juvenil en Italia en el 2017, Mundial Sub-20. Yo había jugado hasta esa fecha un solo Mundial Sub-20. Había jugado un Mundial 2008 Sub-10, el que gané, el 2014 Sub-16, un Mundial Sub-20 en el 2015 y otra vez un Mundial Sub-20 en el 2017 que yo iba, digamos, todavía como chico, tenía 18 años, pero en la preclasificación ya tenía 2.570 y estaba quinto, sexto. Pero había muchos jugadores ahí fuertes, ¿no? No es que yo era el mejor, ni mucho menos, había mejores jugadores. Y yo iba con la idea, no sé si de ganar, pero de hacerlo lo mejor posible, digamos, de quedar bien arriba, y estaba como que seguro que iba a lograrlo. Y fue terrible porque me comieron todas las piezas del torneo, fue muy difícil, incluso ganando las tres últimas que las gané, debo haber quedado, no tengo idea cómo, pero 40 en el ranking, bajando más de 20 puntos.
no le podía hacer un punto a nadie, se hizo interminable el torneo, y fue como un punto de inflexión de darme cuenta que pensaba yo que tenía un nivel que en realidad no tenía, que había chicos ahí que realmente eran mucho mejores que yo y me tenía que empezar a poner las pilas de otra manera. Y bueno, fue ahí cuando conocí un poco más para que me ponga a entrenar Rubén Felgaer. Ahí fue que arranqué de casualidad. Yo le preguntaba en realidad a él si me podía recomendar a alguien que me pueda enseñar. Y me dijo, yo creo que te puedo enseñar. Así fue la charla con Rubén y ese mismo año empezamos a entrenar, a fines del 2017. Y fue de una ayuda realmente impresionante y se empezó a ver reflejado más que nada en el 2019, que fue cuando por primera vez pude llegar a 2600. Sí, bueno, de hecho me acuerdo que revolucionaste bastante el aeropuerto cuando saliste campeón mundial y fue bastante histórico eso, todavía me recuerdo muy claro lo que pasó ahí y fue un motivo de alegría para Sudamérica, por supuesto, de cierta manera. Yo creo que para todos los que amamos el ajedrez y somos apasionados, todo ese tipo de triunfos nos fascinan bastante. Cuando uno ve que hay un progreso en ese sentido y sobre todo un logro tan importante para ti, en el fondo que marca un antes y un después, lo más probable de todo lo que tiene que ver, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el profesionalismo, quizás con como cuando uno empieza y quiere ser el número uno en algo, y bueno, en ese minuto creo que tocaste esa cima. Me parece que en la última partida ganaste, no sé si un ruso, algo así, para Sí, 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 ganó encima una partida muy buena la última. La comenté mucho tiempo porque fue pero muy buena. Tuve la suerte de jugar una buena partida final. Y lo que decía, sí, el tema es que habían pasado muchos años de que un argentino no era campeón mundial en ajedrez, más de 20 años. Entonces fue como una revolución importante y bueno, estuvo bueno porque ayudó también a difundir el ajedrez de otra manera en los diarios o quizás darle más difusión, que bueno, eso no viene mal, viene muy, pero muy bien, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, como vos comentabas. Sí, de hecho, siempre Argentina ha tenido buenos jugadores. Estaba Marcelo Tempone, que fue campeón mundial en su minuto, Sarnicki, Pablo Sarnicki, que eran jugadorazos también. Bueno, después vino como una generación bien interesante de Fabián Fiorito. Sí, tiene buena generación Argentina, es un país donde ha tenido muchos jugadores a lo largo de la historia muy fuertes. Va con tradición ajedrecística un poco. Sí, por cierto, bueno, y eso te iba a hacer una pregunta. Para ti, por ejemplo, Grau, que todos dicen la escuela argentina es grauista, ¿no? Ujú. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, Grau? ¿Lo estudiaste o prácticamente te fuiste por otra línea de trabajo? No, lo estudié, lo estudié. Los tomos de Grau para mí son muy importantes. Pasa el tiempo y creo que sigue vigente. Los tomos de Grau son realmente muy interesantes para arrancar, digamos. Yo creo que estamos también en una etapa donde se está como incentivando más a aprender ajedrez como de otra manera, en las computadoras, no tanto en los libros. Eso creo que es un cambio generacional importante. No estoy muy seguro, porque no soy profesor, de cuál será el mejor camino, si los libros o esta nueva moda, digamos, de aprender por la computadora, pero pienso que ese tipo de métodos la verdad que ayudan bastante. Hay ciertas cosas a mi criterio que en las computadoras no se pueden ver muy fácilmente y verlo en un libro reflejado por un maestro y explicado de una buena manera, me parece que es el camino más interesante. Después, por supuesto, hay cosas que la computadora le saca ventaja a los libros, pero me parece que en esas pequeñas cosas los libros siguen ayudando bastante. Sí, siguen siendo bastante vigentes, porque en realidad, como tú bien dices, el conocimiento tiene que adquirirse de alguna manera, y si tú no lo tienes, el módulo no te va a decir, mira, tienes que usar Exacto. esto, te va a tirar variantes. Claro, el tema de la computadora es que no te explica. Vos podés hacer todo lo que quieras, pero no te puede hablar la computadora. Y los libros sí te pueden hablar y explicar por qué son las cosas. Esa es la diferencia fundamental. Para un libro que te haya gustado muchísimo para ti, que te digas, "Mira, este libro con este libro sí me encantó y lo tengo aquí como algo muy mío". Bueno, un libro que recuerdo bastante que me gustó mucho fueron la serie de Mis geniales predecesores de Kasparov. Me parece que es una muy buena serie donde Kasparov habla muy bien, no solamente de cómo jugaba las partidas y cómo las pensaba, sino cómo se preparaba para jugar y para enfrentarse a ese tipo de jugadores. Y bueno, un jugador que fue el mejor durante 20 años, es claramente alguien que es un ejemplo, leer, digamos, de qué manera lo hizo. Por suerte está en español, lo pude leer ahí sin problema, con más claridad. Son libros bastante largos, pero pienso que ayudan bastante entender la manera que, bueno, un jugador de esas características tiene, cómo ve el juego, digamos. Ahora para ti en esa misma pregunta, ya porque hablaste de Kasparov,
¿quién para ti, bueno, es una pregunta un poco difícil, pero ¿quién para ti ha sido el mejor jugador en la historia? Siempre se discute que no estamos en la misma etapa, quizás por ahí unos Valequín, Capablanca y así está, ¿no? Pero si uno tuviera Ujú. que elegir, si Alan tuviera que elegir al jugador preferido de Alan, ¿cuál sería y por qué? Si yo tuviera que elegir para mí el top 3 en general me parece que el top 3 Exacto. en el ambiente del ajedrez como que se ponen bastante de acuerdo quiénes son, como que no veo mucha discusión en ese sentido en que sean Fischer, Kasparov y Carlsen. Lo leo bastante y coincido que son los tres mejores. A mi criterio es difícil de evaluar porque si tenemos que ser objetivos en el sentido de quién juega mejor, el tema del ajedrez, a diferencia de otros deportes, es que existe una verdad absoluta. La máquina tiene la verdad absoluta. Puede decirnos si las jugadas de Fischer, de Kasparov o de Carlsen, cuál la hacía mejores, quién acertaba más. Y el que acierta más es Carlsen, pero también acierta más porque él nació, digamos, entrenándose con esos módulos, digamos. Tiene como otra ventaja más grande con respecto a Fischer y a Kasparov. Kasparov fue el mejor durante 20 años, digamos. Fue desde el 85 que fue campeón mundial hasta que se retira en un momento bastante bueno, digamos, en 2005, fue el mejor jugador. Fischer revolucionó el ajedrez y Carlsen me parece que se lo va a poder considerar el mejor jugador de la historia, me parece que va a depender de cuándo se retire y los títulos que tenga cuando se retire. Esa me parece que va a ser la mejor vara, como que me parece que ahora hacer una consideración me parece raro, o hasta capaz que ahora podés decir que Kasparov es, pero por ejemplo, Carlsen me parece que va en camino a superarlo. El tema es si logrará o no, porque vos pensás que hoy en día 20 años es mucho más que los 20 años donde hacía Kasparov. Carlsen, por ejemplo, juega muchas más partidas y se enfrenta a una oposición que va creciendo cada día más. Pensá en chicos de 14, 15, 16 años que cada día van mejorando y jugando contra él, como Firouza, por ejemplo. Así que si te tengo que resumir, diría que hasta hoy podría ser Kasparov, pero a mi criterio Carlsen va en camino a que el día que se retire, que supongo que faltará mucho, pienso que él va a ser considerado como mejor todavía que Kasparov. Pero va a ser una discusión donde siempre vas a tener una opinión y la otra. Me parece que verdad absoluta no hay. Sí, Pero son para mí los dos mejores jugadores. correcto. Ahora tú nombraste a Firuza. En este sentido, qué te parece Firuza como jugador, ya que un jugador bastante joven, que, que fue uno de los jugadores que tú bien dices, prácticamente creció con el módulo. Sí, Exacto. creció con el Sí, sí. módulo y muchas de las cosas que incluso las deficiencias que tiene siendo muy joven son justamente temas que te los da generalmente un libro, que el módulo no te lo Más da, estratégicos. más estratégico. Entonces, Exacto. ¿qué opinión te parece Firuza? ¿Lo ves como campeón del mundo más adelante? ¿Lo ves quizá entre los 10 primeros? Es la primera vez, de hecho, que veo a alguien que puede llegar a estar muy cerca de Carlsen dentro de unos años. Yo la verdad que pienso que Carlsen ya no creo que pierda de ahora en adelante con un jugador de la misma edad que él o más grande. Ya si lo veo perdiendo un match va a ser sí o sí contra alguien más joven que él. Pienso que claramente Caruana es el número 2 del mundo, pero al mismo tiempo no sé si lo veo Caruana ganándole un match a él. Sinceramente, al que veo más cerca en un futuro de ganarle, de destronarlo en un título de Firouza. Pienso que le falta seguramente varios años más para poder acercarse al nivel de Carlsen, pero tiene un ascenso que realmente es muy impresionante. Nunca había visto esto, por lo menos desde Wei Ji, un chico chino que era más o menos como Firouza, pero tiene el mismo ranking hace 6 años de manera inexplicable, no sé bien por qué, pero Firouza sube, el otro día me fijé, de hecho, un dato gracioso, pero que me llamó mucho la atención, que es que desde junio o julio del 2018, o sea, hace casi 3 años, no baja ranking en una lista de FIDE. Sube Elo en absolutamente todas. Pueden ir a fijarse en la página de FIDE, no bajó Elo en ninguna. Eso ya es algo impresionante, porque si vos tenés 2.500 y pico y llegás hasta 2.750 sin haber bajado de ranking en una sola lista, quiere decir que es alguien muy distinto al resto. Y pienso que lo es, la verdad. Tiene un nivel que es realmente asombroso, pero pienso que tiene una particularidad también, que es que le tiene un poco de miedo por ahora a Carlsen, como que lo respeta demasiado y comete en sus partidas, especialmente contra él, errores que no comete contra el resto, que solamente le pasan contra él y son algunos medio inexplicables para un jugador de sus características. Así que me parece que va a ser un duelo muy interesante en unos años. No sé en cuántos, pero en unos seguramente. Sí, de hecho, como tú bien lo dices, hay errores que he cometido que son bastante graves, que son como muy elementales,
y que uno Sí. lo nota, ¿no? Nota el nerviosismo que de repente tiene frente a Carlsen, que como tú bien dices, no lo tiene frente a otros jugadores, ¿no? Otros jugadores más sueltos, busca el ataque, El que más me acuerdo es en el torneo de Noruega que se jugó hace 2 o 3 meses, un final de Reyes, que lo que se pierde equivocó en la en oposición, se posiciones equivoca. distantes. Se equivoca en la oposición, tenía segundos en el reloj, es verdad, pero si vos lo ves en la cámara, se lo Claro, notaba nervioso, que le temblaba un poco las manos. Y hay ciertos finales que, aunque tenga segundos, un jugador de esas características se lo sabe de memoria con los ojos cerrados. Y que le pase eso fue muy raro, la verdad. Y fueron varios momentos que le ha pasado eso contra él. sí, de hecho los comentarios más sabrosos decían, claro, mucho módulo y se le olvidó estudiar final, y algunos decían por ahí cuando veían eso, la oposición a distancia, casi todos opinaban de la oposición a distancia, ¿cómo no sabe la oposición a distancia? Pero Puede ser, también puede ser que haya un poco de eso, pero lo asocio más al nerviosismo de saber que quizás puede ser su rival directo dentro de muchos años. te recuerdo incluso cuando perdió ese final que se le acabó el tiempo, que tenía como 3 peones de más y alfil contra el fil solamente de distancia. Ah, sí, en ¿Verdad? el Mundial Blitz, que pierde por tiempo. Sí, Es que tiene muchos detalles. Ese, el que comenté antes recién, ahora en Tata Steel, por ejemplo, estaba mejor. Se colgó un mate que, bueno, se lo puede colgar, pero también como que siempre le pasa algo raro en sus partidas contra él. Como que siempre tiene un detalle que no es propio de un jugador de su nivel. Y siempre se da contra Carlsen, nunca se da contra un jugador de elite que no sea él. Entonces como que tiene un tema particular contra Magnus en sus partidas que no puede desplegar a su pobre, irá mejorando de a poco. claro. A ti, por ejemplo, yo te vi jugar el match, por ejemplo, dicharachero con Magnus Carlsen. ¿Qué te pasaba ahí por la cabeza en ese duelo? Incluso yo vi por ahí tu encuentro contra el Londres, que me pareció interesante. Incluso después yo lo puse en práctica, tu sistemita, así que me fue bastante bien. Total, decía, bueno, no me voy a enfrentar a Carlsen, así que no me voy a jugar igual. Exacto. ¿Qué te Claro, parece? el tema con Magnus, el match que juego, bueno, era 3 minutos y era el que llegaba a 8 puntos y medio, ganaba. Y yo me preparé jugando Blitz en la página, me acuerdo que jugué algunos matches con Rubén Felgaer y alguno con Pepe Cuenca también, porque aparte tenías la particularidad de que tenías que estar hablando mientras jugabas, lo Claro, cual yo no tenía mucha experiencia. sí, Y arrancó sorprendentemente bien para mí. Claramente es un jugador que en la Copa de Charachera ha ganado la semifinal a Esbujirov, un jugador ruso de 2650, le ha ganado 9-0. Es sí, decir, sí, tranquilamente, en un día muy bueno de él y un día que yo haga cosas normales, me puede ganar 9-0. Y el match en un momento estaba 4-3, era realmente impresionante en un momento, porque ganaba, metía los puntos, se notaba que él jugaba mucho mejor, pero que yo estaba jugando bien, pero bueno, ahí como que se lo empezó a tomar, se ve que de otra manera me metió 5 al hilo ahí seguidas y bueno, me terminó ganando 9-3, pero el balance la verdad que fue súper positivo. No me imaginé en ningún caso hacerle 3 puntos, la verdad que fue súper meritorio, así que muy, muy contento con la experiencia. sí. Ahora, si tú tuvieras que decir, todos tenemos una bestia negra, ¿cuál sería la bestia negra de Alan Pichot? Siempre tenemos alguno que de repente nos agarra un poco de casero y quizás lo que le pasa a Firuza, ¿no? Que se pone nervioso y que le pasa algo, o simplemente en algún minuto rompiste ese maleficio con alguno. Bueno, más que nada te puedo nombrar jugadores argentinos, que son los que enfrenté más y que me ha costado ganar, y son varios, la verdad. Hay muchos jugadores que me cuesta ganarle, no solamente en Blitz, sino en pensado, pero si tengo que nombrar alguno en particular, le he ganado alguna partida pensada, pero me gana muy seguido, es Leandro Crisa. Leandro Crisa es un jugador argentino, gran maestro, Así es. 2540 por ahí, y no sé, como que tiene un estilo donde me complica mucho realmente jugar. Me ha ganado infinidad de blitz, tanto en vivo como online. Le he ganado una o dos partidas clásicas, de hecho creo que las dos últimas partidas clásicas le gané, pero es un jugador que me complica mucho, la verdad, mucho, mucho. Pero no tengo alguno en particular que nunca le pueda hacer un punto. Como que no suelo repetir tanto en los rivales y en Argentina como que no estuve jugando tanto últimamente como para decir eso. Pero si pudiera decir eso, diría Leandro. Bien, ahora el tema de los módulos, que tú lo nombraste también. Bueno, ya hablamos un poco de cómo es el aprendizaje con módulos quizás y el tema de los libros, la comparación. ¿Qué te parece el tema de los módulos en estos temas online? Que han habido hartos temas pendientes, ¿cierto? Sí, nuevas ¿El tema de las reglas, trampas? qué sé yo, claro, por ejemplo. ¿Qué opinión te merece, digamos, tú sabes que la utilización de ocupar un módulo ya de esa forma es malo, ¿no? Eh, pero ¿qué te parece en general, por ejemplo, si tú tocara hablar con el módulo? ¿Es una gran ayuda, por ejemplo?
Eh, Pensemos incluso en Alpha Cero en un minuto. ¿Te acuerdas que Alpha Cero de repente revolucionó Sí. todo y que todos dijeron, no, Ujú. ahora ya estamos todos fritos, ya no le ganamos a nadie y Exacto, este vino a quedarse? ¿Qué te parece en exacto. general el término del módulo? ¿Cómo ha ido progresando? Imagínate, de Deep Blue, Fritz 3, FIR 4, 1, 2, 3, Houdini, qué sé yo, y ahora, bueno, estamos en como la creme de la creme, como se dice. Yo recuerdo escuchar a algunos grandes maestros ayudantes de campeones mundiales como Kasim Sanov, como Leko, que no solamente son jugadores de los mejores, sino fueron ayudantes de Anand, Carlsen, digamos, ayudantes de los mejores, y te dicen que, por ejemplo, análisis que ellos han hecho durante días y días y días, semanas, en matches del 2008, 2010, la máquina ahora lo refuta en 10 segundos, literalmente en 10 segundos, no es una exageración. 10 segundos de ahora de una máquina del 2021 son muchísimo más fuertes que horas y semanas de análisis de hace 10 años. Exacto. Y realmente el tamaño de cómo fue evolucionando la computadora es realmente terrible. Vos pensás que antes la información llegaba a unos pocos, eran muy pocos los que tenían información correcta. Hoy la información la tiene todo el mundo. Un chico de 8 años en Australia, la tengo yo, la tiene todo el mundo el módulo, digamos. Todo el mundo entrena con el módulo. Entonces la clave justamente es tratar de manejar o entender mejor el módulo, digamos. Esa es la clave, digamos. No solamente fijarte la primera, la segunda opción y definir, porque el problema es que cuando tenés que ir a jugar la partida, eso se acaba y jugás mucho peor. Solamente hiciste lo correcto durante 10 jugadas. Y esto pasa bastante en algunos jugadores y uno se va dando cuenta cuando pasa. Entonces, esa es la clave, entender bien el módulo, pero entender que a veces en una partida práctica la mejor opción es la tercera, quizás, porque tu rival no la preparó, porque en la práctica, en el tablero, en el vivo, es muy difícil responder contra esa jugada. Y básicamente esas son las mejores preparaciones de Elite. No la mejor jugada, sino investigar la tercera, la cuarta, que tu rival no conozca y de repente sea muy buena, digamos. Esa creo que es la clave, pero es un fenómeno que va avanzando de una manera bestial. Realmente son cada vez más rápidos, cada vez más fuertes. Sí, yo me acuerdo incluso en lo personal, estuvimos trabajando juntos con Iván Morovich en un minuto, estudiando bastante fuerte, y lo poníamos al módulo, obviamente, a analizar cierto tipo de posiciones. Entonces, claro, nos mostraba unas variantes que eran increíbles. Y bueno, teníamos que discriminar, ¿no? Como cualquiera, decir, no, esta jugada obviamente no la va a hacer, así que de alguna manera, porque estos líos son incalculables, pero ahí uno obviamente, como lo que tú dices, buscaba la más práctica, qué sé yo, la que tuviera mucho más, quizás más enredos, pero fuera mucho más entendible, pero que Ujú. complicara un poquito más al rival también, o sea, la preparación. Exacto. Es jugadas que uno Eso es muy dice, importante. esta jugada de módulo, como tú bien dices, se te olvida una jugada y se acabó el módulo y se acabó la partida, Ujú. prácticamente, si no comprende Es la... que las mejores preparaciones hoy en día se basan en eso. Lo dicen todo el tiempo los mejores del mundo y yo me doy cuenta en general que nunca las opciones que hacen de preparación son la primera o la segunda. Pueden ser la tercera, la cuarta, incluso más todavía desconocidas, solamente con el objetivo de sacar de contexto a tu rival, de decir que, bueno, mi rival no va a tener idea de esta jugada y que la enfrente del tablero, digamos. Y eso muchas veces ayuda y hace que ganes con la preparación. Eso hay que ser astutos, digamos, en la manera en que usas el módulo. Eso es muy importante. Ahora, pasando en ese punto, hablando un poco de los módulos, me acordé, un jugador que juega muy aguerrido, ¿cierto? Siempre es Nakamura, Hikaru Nakamura, ¿cierto? ¿Qué opinión te merece Hikaru Nakamura y quizás por qué no ha llegado quizás más alto de lo que pudiese llegar? Pensando que cuando juega online es brutal, porque juega muy bien rápido, pero en términos ya de partidas muy concretas, muy de tiempos normales, le cuesta mucho más. Y está por arriba de Bueno, Nakamura Rafa. para mí es claro, Nakamura para mí es un jugador talentosísimo, pero terrible. A mí me asombra el nivel que tiene en Blitz, sobre todo online. Me ha tocado últimamente enfrentarlo en varias partidas a 3 minutos, a 1 minuto, y es realmente impresionante el nivel de rapidez en el cálculo que tiene. Muy sorprendente. Y eso que he jugado con muchos de los mejores jugadores del mundo, y ninguno vi lo que veo en Nakamura para jugar online. Y se refleja también en lo presencial. Vos fijate que el último Campeonato Mundial Blitz, el título lo definieron Nakamura y Carlsen, es Exacto. decir, Nakamura en rápidas, pero especialmente, particularmente en Blitz, es un animal, es excelente realmente lo que hace, y es muy probable que detrás de Carlsen sea el número 2 del mundo en Blitz. En rápida ya es un poco más complicado, pero en Blitz sí. Y lo que ha pasado en pensado, él, si no me falla la memoria,
ha llegado a ser hace 5 o 6 años el número 2 o 3 del mundo, ha pasado de los 2800, 2815 ha llegado a tener, y ahora se cayó un montón, pero muchísimo. Tiene 2735, 40, bajó de una manera muy sorprendente, pero encima de que ha bajado, se lo notaba últimamente que ya no estaba jugando muy, como que ya estaba en otra cosa, quizás, que mentalizado, sinceramente. No se lo veía, no, al Nakamura anterior. Quizás se desenamoró un poco de las partidas clásicas, quizás lo aburrieron un poco. La verdad que no conozco el motivo, pero comparado con el nivel que ha llegado a alcanzar hace 5 o 6 años, bajó mucho considerablemente en clásico. Eso te hace ver la diferencia que hay entre un ritmo y el otro. Claro. Ahora, ¿qué motiva a Alan Pichot, por ejemplo? Siempre. Y ¿Cómo se automotiva básicamente el Alan Pichot y dice, voy a jugar un torneo, qué sé yo, me lo gané, fue acá, voy a subir el elo? ¿Qué motiva al Alan en general? Y justamente me motiva mucho cuando tengo un torneo cerca. Cuando tengo un torneo cerca y decir voy a jugar este torneo, quiero que me vaya de la mejor manera, eso me interesa mucho. Ahora, curiosamente, nunca me había pasado, tengo como más motivación, incluso sabiendo que falta mucho para volver a jugar en un tablero, con cómo está la situación del virus. Pero la verdad que como objetivos cercanos, pero al mismo tiempo que no son tan fáciles de llegar, quiero llegar a ser el mejor jugador de Latinoamérica y eso me convertiría automáticamente en uno de los mejores 100 jugadores del mundo. Me faltan 20 puntos aproximadamente de ranking, 22, 23. Es muy difícil de subir porque son 22, 23 puntos muy difíciles de lograr, pero bueno, trabajo, digamos, para eso, intentando un momento se dará, pero quiero que sea cuanto antes. Sí, sí, ahora, por ejemplo, si tuvieras que darle un mensaje a los más pequeños que siempre son los que se apasionan un montón por el ajedrez, ¿cierto? Y que hoy día son increíblemente los que están jugando muy fuerte. Así tenemos jugadores de la India, iraníes, que son realmente durísimos, increíbles con la Sí. hacha que tienen. ¿Qué mensaje le darías tú, sí, a los jugadores latinoamericanos, a los más pequeños que muchas veces vemos que están y juegan un montón de torneos, qué sé yo, y a veces se desmotivan por un resultado y otras veces, bueno, están ahí cerquita y bueno, de repente pasó otro por arriba, ya no juegan de nuevo? ¿Cómo, qué le darías tú ese mensaje para que ellos se siguieran motivando con el ajedrez? Y que básicamente hay que diferenciar si a uno le gusta el ajedrez para jugar con sus amigos o si uno se quiere dedicar al ajedrez porque le gusta mucho y quiere ser muy bueno el día de mañana. En ese caso hay que esforzarse mucho. Realmente no se va a conseguir nada si uno no se esfuerza, si uno pasa varias horas, no solamente jugando con amigos para divertirse, sino estudiando, leyendo libros, hablando ajedrez con tus amigos o con un profesor o con tu familia. Es muy importante ese tema y también algo muy importante es no desanimarse cuando las cosas van mal. Definitivamente a ningún jugador las cosas le salen todo el tiempo bien. Va a haber algún momento que vas a tener un mal torneo o las cosas no van a salir como uno quiere, pero justamente la clave de un buen jugador es no desanimarse cuando las cosas van mal y seguir, digamos, intentándolo. Esa es una de las grandes claves. Muchos jugadores les va mal un torneo y ya piensan que es el fin del mundo, que prefieren hacer otra cosa y ahí está la diferencia, claramente. Alan, ¿cómo es tu camino, digamos, hacia Chef 24? Que en principio uno te veía jugando torneos, qué sé yo, y de repente ya uno te ve instalado en un minuto, ya mucho más suelto en ese lugar, en ese sitio. ¿Cómo fue ese camino hacia aquel lugar? Y la verdad que fue todo muy raro. La pandemia como que empezó a cobrar más importancia en marzo y esto surgió en abril. Me contactaron para hacerlo. Tuve la oportunidad de conocerlos personalmente en febrero, cuando yo estaba en España. Y la verdad que, bueno, al principio era muy diferente porque, claro, yo no tenía idea lo complicado que era jugar a una partida de 3 minutos y comentarla al mismo tiempo. Era muy difícil y al mismo tiempo yo nunca había sido profesor, digamos. Es como que en cierta forma tenía que entretener un poco a la gente con dicharacheros o explicar, pero al mismo tiempo enseñar, digamos, como una doble función que yo no estaba acostumbrado y fue un desafío muy lindo, la verdad, que me gusta mucho. Siempre digo que me va a gustar más competir porque es mi vida y me gusta mucho más hacer eso, pero esa parte la verdad que le agarré mucho cariño, lo disfruté bastante, lo sigo disfrutando porque lo sigo haciendo. Ahora estoy haciendo algunas series de video explicando diferentes cosas, aperturas, medio juego, partidas de los mejores del mundo. Y la verdad que me siento muy cómodo, la verdad, y en cierta forma hace que no me aleje tanto del ajedrez. En un año, el año pasado y 2 años que bueno, van a ser complicados
para estar conectado con el ajedrez presencial, por lo menos. Así que me sirve como para no alejarme tanto. O sea, podríamos decir incluso que digamos, tu próximo desafío es claramente convertirte en el mejor jugador, ¿cierto?, latinoamericano. Ese sería como tu mayor desafío en lo que viene, ¿no? Para eso te estás Claro, o preparando, sea, ¿cierto? Marcar un poco la historia, ya que has batido tantos récords, ese sería un nuevo récord que se sumaría a tus logros deportivos. sí, eso va de la mano con ser uno de los mejores 100 jugadores del mundo. Llegar a 2.650, básicamente. Estar entre los mejores 100, ser el mejor jugador de Latinoamérica, definitivamente siento que estoy cerca, si bien no lo soy y faltan puntos de ranking muy difíciles de conseguir, siento que es el objetivo más cercano y por el que me gustaría luchar, definitivamente. Ahora, para ti, por ejemplo, ese tema hablaste recién del Elo. Eh, el mayor salto de lo que tuviste, ¿cómo fue? ¿En qué minuto? Bueno, un salto que recuerdo es el más reciente. Yo venía, por lo menos desde el año 2017. Sí, por darte una idea, en marzo, abril del 2017, yo tenía 2.580, digamos, hace 4 años. Ya casi 4 años tenía 2.580. Y ese ranking estuvo parado durante 2 años completo, sin poder subir absolutamente nada, solamente bajando y después pudiendo retomar. Y la verdad que pensé que había sido más tiempo, pero fueron 2 años, pero también había estado anteriormente con 2.550 un buen tiempo. Y el camino a llegar a 2.600 fue largo, difícil, fue mucho tiempo, hasta llegar a un momento, una serie de torneos, recuerdo, hace 2 años, que recuerdo que hablaba con Felgaera, con Rubén, y le decía que es la primera vez que sentía realmente en mi juego, lo estaba sintiendo, que iba a llegar a 2.600 en cualquier momento. Fue como una sensación que tuve, básicamente, y se cumplió. La sensación se cumplió. Viajé al Continental del 2019, el último Continental que se jugó. Sí. Estuve prácticamente todo el torneo en las 2 primeras mesas. Quedé quinto en el torneo. Nunca había quedado así tan bien, pero no quinto viniendo de abajo, sino quinto jugando en las 2 primeras mesas todo el torneo. Fue muy distinto a todos los otros continentales. Y al mismo tiempo tuve la suerte de que, bueno, Caruana se baja de la Copa del Mundo del 2019 y pude entrar como reemplazo, pero ya ahí me estaba dando cuenta que ya estaba diferente la cosa. Y bueno, me tomó un par de torneos más. Ese año 2019 subí prácticamente elo en todos los torneos que jugué. Fue un año mágico realmente y pude cerrar con 2.606 por ahí. Y el 2020 subí 24 puntos en 3 torneos diferentes y bueno, después de eso se terminó todo y no hubo más nada. Excelente. No, de hecho, yo seguía bastante tus resultados, que estabas jugando mucho en Europa, siempre se comentaba que ibas teniendo un alza bastante importante. Y claro, en un minuto me recuerdo bastante bien, porque uno siempre está mirándolo a él, los qué sé yo, cómo van. Y había un momento, claro, que uno se estanca y muchas veces dice, bueno, ¿y por qué cuesta tanto subirlo? Si me costó tan poco llegar hasta acá y de repente hay una brecha que se hace inalcanzable, muy difícil de superar, quizás, bueno, temas también, Es factores que psicológicos llega, que tienen que... llega cierto momento que todos se estancan. Esto de que yo te comentaba de Firouza se da en un solo caso en todo el mundo. Siempre en algún momento uno se estanca en un ranking y le cuesta subir. Esto pasa, a algunos le pasa con 2.000, otros con 2.300, otros con 2.500. Siempre llega un momento que estás un tiempo estancado, que te cuesta subir y tenés que hacer algo diferente, modificar algo que no sabes en tu juego para hacer el siguiente salto. Pero bueno, esa es la clave de seguir insistiendo hasta poder lograrlo en algún momento. Sí, de hecho, hace poco hablamos con unos amigos justamente el tema que tú relacionas ahora que es Firouza, que decíamos, claro, hacíamos el mismo análisis, que qué hubiera pasado si no hay pandemia, si hubiera seguido subiendo, Claro, y porque sí, iba con un puede alza ser. increíble y se frenó, pero con el freno que está, ya estaba metido ahí entre los 18 primeros, si no me equivoco, Sí, y qué hubiera pasado, no, no se sabe, no se sabe cuánto hubiese tenido. Pero sí, va a ser muy interesante para el futuro. Realmente Firouza promete muchísimo, muchísimo. ahora tú has jugado ¿cuáles son los jugadores más fuertes que te ha tocado, por ejemplo, los top 10? Que tú digas, a ver, esto, aparte de Eh, casa, por ejemplo, los top Top 10 en pensado, top pensados. 10 no me ha tocado jugar con ninguno. Me ha tocado jugar, yo jugué un mundial, recuerdo un mundial Blitz que jugué, y mundial rápido, y también un torneo de Aeroflot en Rusia, tipo para rápidas y Blitz, pero presencial, por ejemplo, jugué con Nepomniachtchi, ahora está el número 4 en el mundo, de hecho acá estoy viendo,
Número 4 me tocó jugar 2 Blitz, todo esto presencial, ¿no? Me ganó 2-0, un nivel ahí fuertísimo. Me ha tocado jugar con Grischuk, 2 partidas de Blitz, perdí 1,5 a medio. Me ha tocado jugar con Mamediarov también, perdí. Me ha tocado jugar con Radjabov. No tuve la oportunidad de jugar en partidas pensadas contra ellos. Partida pensada, lo máximo que pude llegar fue Wei Ji, Almasi, un jugador húngaro Sí, muy fuerte. Soltán Almasi, ¿no? Sí, Navarra también este año. David. Esos son los 3 más fuertes que recuerdo de más de 2.700 de haber enfrentado. Y después muchos 2.680, 90, pero más de 2.700 que recuerde, esos 3 en este momento. Y después de los top, Rápido y Blitz. Bueno, ¿tú recomendarías, por ejemplo, a los más jóvenes emigrar, por ejemplo, a España en algún minuto a un circuito de torneos, por ejemplo, para obtener ciertos títulos o ciertos celos, por ejemplo, porque es el país donde más se juega, me parece, ¿no? Claro, es un país donde se juega mucho y tiene una serie de torneos que va, me parece, desde junio a septiembre, donde tenés unas oportunidades para hacer normas de maestro internacional, de gran maestro, que son muy importantes, diría. Si yo tengo que recomendarlo, diría más para un aspirante a ser maestro internacional o un aspirante a gran maestro, porque tenés, todas las semanas va terminando, arranca un nuevo torneo, todo el tiempo tenés oportunidades de hacerlo, son torneos realmente muy fuertes y pienso que para eso España es el país ideal, digamos, para jugar, buscando tus normas que son complicadas de lograr, de gran maestro también. Y bueno, en Latinoamérica es más difícil, hay menos torneos, menos oportunidades, y aparte que es muy difícil lograrlo, como que cuando jugás tenés que casi que hacerla ahí, si no, no lo vas a hacer Sí, nunca. claro. Entonces ahí tenés la oportunidad todo el tiempo. Sí, sí. Ahora, bueno, vamos a pasar a la última parte. Eh, el torneo League System, ¿no? Torneo League System en el cual ya te inscribiste, ya estás confirmado, donde ya está incluso Jonel Bacallao, está inscrito Alexei Chirov, Iturrizaga, hay fuertes jugadores. ¿Qué te parece este tema de esta organización, prácticamente que nace este año, que viene con varias ideas importantes en el futuro de lo que viene en temas online? Tú sabes muy bien que cuesta bastante el tema de los sponsors en general, y de repente se dio este ciclo de torneo y ahora van más de 40 jugadores titulados inscritos y van un poquito más de 100 jugadores. O sea, es decir, casi estamos llegando a 50% de jugadores titulados en Alicystem. ¿Qué te No, la parece? verdad que súper importante. No solamente el conseguir sponsor para que puedan hacer torneos online, algo que se puso de moda justamente con la pandemia. Creo que el ajedrez fue un deporte que se benefició mucho y este torneo también es el resultado de eso, ¿no? Hacer un torneo online con tantos maestros, poder conseguir un sponsor nuevo que tenga ganas de organizarlo y al que todos los que nos dedicamos a esto, por supuesto que le agradecemos un montón, pero al mismo tiempo algo súper innovador que creo que es la primera vez que todos vamos a incurrir, que es el tema de poner premios en bitcoins, algo que nunca en mi vida vi en ningún torneo del mundo, es algo súper innovador al mismo tiempo para todos y creo que también es la razón un poco del éxito, de que haya tantos jugadores anotados, digamos, pienso que sumó mucho, digamos, hacer algo como diferente en ese sentido. Así que la verdad que de mi parte agradecerle a la empresa por confiar y hacer este torneo y ojalá que se pueda repetir en un futuro o cuando ellos, digamos, tengan ganas de volver a hacerlo. Así que ojalá que haya mucha gente, muchos anotados y que salga de la mejor manera, por supuesto. Bueno, vamos a tirar un poco una pantallita, vamos a lanzar una pantalla al System del torneo, hacer la promoción final. Bueno, ahí está, ¿no? Un buen, Perfecto. un buen sitio, un buen lugar. Yo creo que es una empresa bastante seria en ese sentido y que apuesta también por el ajedrez. Es decir, es tan difícil a veces, no solamente en términos ajedrecísticos, conseguir, digamos, auspiciadores en todo lo que respecta a los deportes. Entonces creo que tener Exacto. un sumador más, sobre todo también de América, eso es muy importante. Generalmente los europeos Importantísimo. tienen grandes ventajas respecto a eso, ya están mucho más avanzados que nosotros. Pero yo creo que todo suma. Y en ese sentido, yo, Por verdad, supuesto. agradecido también de que te hayas sumado a este torneo. Ahí nos vamos a estar viendo las caras también
ese lindo Sí, torneo. por supuesto. Muy Sí, entretenido. es muy, muy bueno, la verdad que excelente y ojalá que muchos organizadores puedan tomar nota y también organizar sus festivales de esa manera, que bueno, la verdad que es súper, súper importante. Sí. Bueno, ahora vamos a finalizar. Voy a hacer unas preguntas breves, Alan. Lo primero que se te Dale, venga a la cabeza. Lo que te hace ok. feliz. Lo que hace feliz. Lo que te hace feliz a ti. Y el ajedrez y la familia, dos cosas importantes. Tus padres. Los amigos también. Sí, mis padres, mi novia, mis amigos, son cosas muy importantes, ¿eh? Color de piezas. Blancas. Blancas, pero antes fui mejorando mucho mi juego con negras. Antes se notaba mucho, sabía una diferencia muy grande cuando iba con blancas y de negras. Y último tiempo fui emparejando un poco, pero las blancas siempre suman un poquito más, sí. Apertura favorita de Alan Pichot. Y siciliana es la más tradicional. Las dos que juego con los dos colores son siciliana y española, pero siciliana es claramente mi apertura más jugada en toda la vida, seguro, de los dos colores. Argentina. Argentina, sí, Argentina, con sus cosas buenas y sus cosas malas, es el lugar que elijo estar. Digamos que sí, he tenido la oportunidad de viajar mucho a lo largo del mundo, en muchos países, pero la verdad que me siento muy cómodo viviendo acá, con todas las cosas malas que tiene, que las sé, pero me siento cómodo, digamos, siento que es mi lugar. El jugador favorito. Difícil, pero diría que Carlsen, un jugador que me gustó mucho, mucho, mucho ver es a Kramnik. Kramnik realmente me gustó muchísimo. Siento que es un jugador de esos que entienden, pero a un nivel impresionante. Pero diría Carlsen, como el más completo. Yo tuve la fortuna de estar con Kramnik en un mundial. Estuvimos manoteando un Ujú. minuto. Era increíble. Tiraba las piezas y parece que quedaban frenadas en el aire y Y todas buenas, ¿no? tú las tirabas igual y se caían todas entre medio del tablero. Claro. Ese jugador sí que ahora ya está retirado y no juega más, pero realmente un nivel de esos que te sorprende, por alguna razón. Kasparov. Sí, también, por supuesto, por supuesto. De hecho, una de las series que va a estar lanzándose para H24 en los próximos tiempos es sobre las mejores partidas, por lo menos a mi criterio, en la vida de Kasparov. Así que estuve como más en contacto con su carrera en estos últimos días. Y finalmente tu mayor anhelo. Eh, Y la verdad que diría el haber llegado a ser el mejor jugador de Argentina, digamos, a estar como hoy como número uno es algo que me costó muchos años llegar, digamos, no es algo fácil. Hoy quizás ya estando más establecido, digamos, en este ranking, uno no toma conciencia, pero el trabajo que costó, digamos, tantos entrenadores, tantas horas sentado en la computadora, se hizo un camino más largo que en cierta forma disfruté más que el título mundial, digamos, que era una época que quizás era más talento y menos trabajo y que, bueno, fue un buen torneo, digamos, y no hubo mucho más. Ahora hay como un trabajo grande detrás y posibilidades reales de avanzar, pero en base a mi trabajo y no tanto en base al talento, sino más bien a las horas que le dedico. Así que diría eso sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias, Alan. De verdad, una muy bonita entrevista, por cierto. Decirte desde acá mi gran admiración también hacia ti por el trabajo, por el esfuerzo que has hecho durante todo este proceso. Uno ya tiene bastante amigos en Argentina, y incluso Hernán Pérez, hermano, muy conocido también dentro de todo. Y uno ha seguido un poco tu desarrollo desde que eras más pequeño, digamos, hasta ahora. Y por cierto que es motivo de orgullo y por supuesto felicitarte nuevamente por lo que has hecho. Espero que te conviertas en el número uno en Latinoamérica y llegues a ese anhelo también de estar entre los top, ¿cierto? Entre los mejores, digamos, que es tu meta. Y la logres, porque en realidad has cumplido la gran mayoría de tus objetivos. Y eso, como tú bien lo dices, es un producto de la disciplina, del trabajo, del esfuerzo, del trabajo bien realizado, de las horas de estudio, de batallar con las frustraciones, que también las nombraste en un minuto, ¿cierto? De no decaer y volver a pararse nuevamente con un nuevo aire. Así que, Así es, por supuesto. por cierto, para No, te agradezco mucho la entrevista, muy, pero muy interesante, repasando muchas cosas de mi vida que muchas veces olvido y está siempre bueno recordar. Y bueno, por supuesto, vernos nuevamente el 30 de enero con el torneo, este gran torneo que va a estar organizando Ali System. ahí nos vamos a estar encontrando, van a haber transmisiones también por streaming, así que lo más probable es que
te comenten un montón de partidas, ya no te va a tocar comentar, va a descansar un Bien, poco de bien. eso, pero va Va a a tocar disfrutar, jugar, intentar jugar bien. intentar jugar. Así que de verdad, muchas gracias, Alan, por tu disposición, muchas gracias, Un digamos, placer. por toda la buena onda, como se dice, y de verdad, de corazón, lo mejor para ti en lo que resta del ajedrez. También que te vaya muy bien Chess 24, creo un muy buen aporte a ese grupo, le hace muy bien los cambios también, las nuevas caras, los nuevos rostros, y creo que está, Latinoamericano. sí, sí, y está llamado ahí también a aportar, por cierto, a toda la comunidad ajedrecística. Así que, Bueno, muchas bueno, gracias, Marco, un por abrazo. todo. Realmente un placer muy grande. Muchas gracias por todos los halagos. No, son muy merecidos, pues, estimado maestro. Usted los merece Muchas gracias. con todo el esfuerzo que has tenido y, por supuesto, que era un ejemplo para las futuras generaciones y eso hay que destacarlo. No solamente se Ujú, destaca a la gente cuando ya pasó, hay que, uno siempre por dice que supuesto. hay que destacarlo a tiempo, cuando ya estás Ujú. vigente, cuando estás presente y cuando estás sumando. Así Sí, que sí, por supuesto. Coincido. Un gran abrazo. nos vemos plenamente y buen análisis Nos te vemos. estamos viendo, Alan. Un gran abrazo. Por supuesto. Un abrazo grande.